Vamos a Valentina Olivares de Rumbo Colectivo. ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien, muy buenas noches, Álvaro. Muchas gracias por acompañarnos. Patricio Guajardo, Dorman Catás, cientista político, máster en Relaciones Internacionales. Gracias por estar con nosotros. Hola, Álvaro, Valentina. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves donde el tema de debate sigue siendo lo que ha ocurrido a partir del escándalo de la Fundación Democracia Viva y los distintos coletazos. Quiero partir contigo, Valentina, para saber cómo ha impactado el mundo del Frente Amplio en estas semanas, lo que se ha ido sabiendo además con capítulos prácticamente todos los días. Hoy día el de la Contraloría, por ejemplo. A ver, yo creo que esto tiene múltiples aristas. Me parece que todas las personeros y actorías del sector han sido súper claros en condenar tajantemente lo sucedido y en poner a disposición todas sus competencias políticas y administrativas para que esto encuentre una sanción, una evaluación, digamos, pertinente y para que efectivamente no se repita. O sea, es una arista. Y yo creo que ahí hay una dificultad importante, que es que por mucho que el presidente haya puesto su máxima disposición política, que Fiscalía haya abierto una investigación de oficio, que el Partido de Revolución Democrática se haya sumado a esa querella, hay vacíos normativos y vacíos regulatorios frente a los cuales hay que construir soluciones, digamos, que exceden la capacidad y voluntad de cada actoría, ¿no? Principalmente lo que se ha mencionado respecto a la regulación que permite que el Estado actúe de manera más eficiente, más rápida, ¿cierto? Eso requiere avanzar un pacto de modernización del Estado y al mismo tiempo en regulaciones específicas para las fundaciones políticas, que en materia internacional hay estándares que sería interesante mirar con límites claros al tipo de financiamiento que pueden acceder y para qué se usa ese financiamiento, ¿no? El Parlamento Europeo con ese tipo de regulación sería súper inviable que una fundación cumpla dos funciones al mismo tiempo, es decir, que sea una fundación política y que al mismo tiempo reciba dineros para ejecutar políticas públicas. Tienen que ser caminos separados totalmente y creo que hay hartos desafíos en esa materia. Eso en términos de cuáles son las soluciones institucionales que se pueden hacer y al que deben concurrir no solamente los actores involucrados, sino que todos los actores del sistema político, me parece. Y respecto al impacto político en el Frente Amplio, creo que también ha sido dicho por varias actorías en el sector que hay una autocrítica muy importante respecto a esta superioridad moral que se ha declarado en algunos momentos y una invitación a actuar con los hechos. Yo creo que la respuesta ha estado a la altura de lo esperado, de una corrección adecuada de lo ocurrido, de una persecución justa de lo que puede ser constitutivo de delito. Pero creo que es una oportunidad para que el Frente Amplio, Revolución Democrática, enfrente esta crisis, no solamente mejorando sus prácticas en esta materia, sino que enfrentando un escenario político desafiante y en eso la discusión sobre el partido único y otras cosas, como se ha señalado, es clave. Patricio, tu lectura de lo que ha ocurrido a partir de los primeros antecedentes, ya un escándalo que partió hace 10 días. A ver, es un proceso desafiante, como señalaba Valentina. Creo que indiscutiblemente nos lleva a pensar en una modernización del Estado y una serie de revisiones que hay que hacer, pero creo que el proceso es desgastante. La estrategia del gobierno ha sido básicamente como encapsular esto en Revolución Democrática y en algunas personas de Revolución Democrática, y creo que es un error, porque en términos prácticos es una noticia en desarrollo, y tú lo sabes, Álvaro. O sea, cada día estamos conociendo más datos, sucesos en otras zonas, situaciones que a lo mejor todavía no tenemos el cuadro completo. Entonces, tú le estabas preguntando incluso al senador, y creo que el presidente ha actuado mal en entrometerse, porque hay una línea judicial. Entonces, cuando empiezan los apoyos del presidente a determinadas personas, incluyendo al ministro Montes, porque fíjate tú que hay un oficio del ministro Montes de enero de este año, en el cual él señala justamente el fraccionamiento de los recursos para las fundaciones. Y eso es algo que... ¿Y por qué señala la autorización de fraccionamiento de los recursos para las fundaciones? Para que justamente no vayan a la Contraloría. Y eso subió de un 16% a un 46%. Claro, estamos hablando casi un 50% más. Porque la Contraloría establece un monto mínimo. Un monto mínimo. Poder... Y bueno, ese fraccionamiento nos demuestra, primero, yo comparto con Valentina que esto va a llevar, y espero, ojalá una comisión Engel 2.0 que se haga cargo de muchos desafíos del Estado, pero en serio. Pero que en este momento estamos en una situación de crisis y una situación compleja
que está desacreditando al presidente, a la coalición, al Frente Amplio y particularmente a la Revolución Democrática. Sí. Quiero tomar algo que dice Pato, Valentina, que sorprendió, ¿no? Lo conversaba con el senador, porque el presidente, por ejemplo, finalmente deja caer a una subsecretaria, a la subsecretaria de Vivienda, incluso en el comunicado, que es un detalle, pero en el comunicado dice, se le pidió la renuncia. Generalmente se dice, renunció, que se presentó su renuncia, no se establece ese detalle. Dejó caer a una subsecretaria, pero hoy sale en defensa de dos funcionarios, de Dresden, la delegada presidencial del Biobío y el Ceremi del Maule, cuya actuación todavía está en veremos. Hay algunos antecedentes, pero todavía está en veremos. Mira, a propósito de lo que conversábamos, de estas oportunidades para modernizar el Estado y para construir regulaciones que eviten esta opacidad y la comisión de actos de corrupción, cuando uno mira la historia de nuestro país, eso ocurre cuando estas crisis decantan y cuando se despejan dos variables que son importantes, ¿no? Y que suelen estar presentes. Uno es que usualmente los involucrados o acusados hacen una defensa corporativa brutal y quienes acusan tratan de extender lo más posible, digamos, la acusación para poner en juego otro tipo de conflictos y disputas políticas. Yo creo que respecto a la defensa corporativa, y lo señaló el propio fiscal Gajardo, ha habido una corrección y un actuar bastante distinto de Revolución Democrática y los partidos de gobierno cuando se compara con otras coaliciones y partidos que se han enfrentado a casos similares. Y creo que lo que hace el presidente va en la línea de mantener toda la disposición abierta para que los mecanismos administrativos y judiciales realicen su tarea e investiguen, pero evitar, digamos, que esto se transforme en una acusación indiscriminada cuando todavía faltan antecedentes sobre la mesa. Nuestro presidente tiene una virtud que a veces muchos juzgan como un defecto, que es una persona que es un liderazgo muy transparente y que va tomando decisiones en la medida que la realidad le va indicando también ciertos cambios en eso. Y yo lo que recojo de su intervención es que con los antecedentes disponibles hoy día no hay costos políticos asociados a esos dos liderazgos, pero se mantiene abierta la posibilidad de coger otros antecedentes. Entonces, me preocupa en una línea similar, ¿no? Que cuando enfrentamos este tipo de casos, ya sea que hay un caso de corrupción y un mal uso de los recursos públicos, o cuando los servicios públicos en general fallan, la actitud de la oposición, de la derecha, suele, en vez de ir en la dirección de mejorar y habilitar la conversación sobre lo público y lo común, es una conversación y medidas que tienden a debilitarlo. O sea, y lo señalaba muy claramente hoy día Hugo Herrera en su entrevista en La Segunda, esta debilidad por lo común, por hacer retroceder al Estado, cuando hoy día lo que necesitamos es mejorar, por ejemplo, la coordinación del Estado y de los gobiernos con las corporaciones privadas. ¿Sabes lo que pasa? Disculpa, Valentina, mi impresión, y también leí la entrevista de Hugo Herrera en ese sentido. Creo que el problema está en que es como cuando se está quemando una casa, en que lo que primero tienes que pensar es, bueno, primero salvar a las personas y después ver qué es lo que se hace y después, ojalá, reconstruir la casa mejor que lo que tenía antes. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. O sea, estamos viviendo una situación de que no sabemos hacia dónde va. El presidente, como dice Valentina, sí tiene carisma en ese sentido y se aproxima, pero no tenemos toda la información para saber efectivamente hasta dónde va a llegar el punto. Ponte, él da un apoyo irrestricto al ministro Montes. Yo sinceramente tengo mis serias dudas si el ministro Montes va a ser capaz de resistir. Él está resistiendo por la trayectoria, pero no la trayectoria parlamentaria. Sí, y ahí también hay varios de la oposición que lo respaldan, ¿ah? Claro, varios de la oposición que lo respaldan, pero no por lo que está pasando en el ministerio, porque la impresión que da hasta el momento es que él no sabía nada de lo que pasaba en el ministerio. Perdóname, yo tengo mis serias dudas de que la subsecretaria Jara no le informó al ministro. El 2 de mayo llegó el mail, habló con Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática. El presidente de Revolución Democrática dice de que efectivamente le habían informado al ministro. Ahora, uno puede tener dudas de cuánto se le informó, cuánto es lo que supo, pero igual, o sea, hubo una llamada de alerta. Y ahí yo quiero reconocer al rol de los funcionarios
en Antofagasta, que alertan que es justamente una de las responsabilidades que tiene el funcionario público. Absolutamente. Vamos a ver cómo sigue este escándalo, que definitivamente podría terminar Eso es, sí. en lo que ustedes plantean, que de todas maneras no se ha dicho, yo no se lo he escuchado por lo ejemplo a parlamentarios, una nueva comisión Engel que es evidentemente buscando una solución. Yo esperaría una disposición más constructiva que de ninguna manera puede traducirse como en pactos de silencios o acuerdos de dejar las cosas por ahí, sino que en fortalecer lo común, fortalecer las instituciones públicas, porque es justamente lo que necesitamos en este momento. Me quedo con una sola última cosa, que creo que es una reflexión que todos los actores del sistema político y la ciudadanía también debiéramos compartir. El capital simbólico, como se ha hablado últimamente, no ha sido una línea de flotación exclusiva de este gobierno. Viene siendo la línea de flotación protagónica, al menos en los últimos 3 gobiernos, ante una crisis institucional que no termina de resolverse, digamos, una reestructuración del sistema de partido. Y en ese sentido, vale muy bien hacer la pregunta al Frente Amplio, que se hagan todas las autocríticas, pero es importante que más allá de esa autocrítica se avance en hechos a la profundización democrática y transparencia que necesita nuestro país. Yo quería hacer un punto porque el presidente había lanzado en el último cónclave la posibilidad de un solo partido. Sí. Entonces, yo eso lo veo inviable en estos momentos. Mira, lo que se ha recogido en el diálogo de los partidos del Frente Amplio, por lo que se ha podido ver en la opinión pública, es todo lo contrario, digamos, que aquí hay una serie de aprendizajes. Podría apurarlo incluso. Hay aprendizajes que hacer respecto a la situación del país, respecto a este caso en particular, y debiera apurarse. Pero del Frente Amplio lo vamos a hablar en otra mesa de análisis, Valentina Olivares. Sí, porque ahí es bien importante, bien importante. Muchísimas gracias.